Pues buenas tardes y bienvenidos al Centro Sefarad de Israel. Para nosotros es un verdadero honor acoger hoy la presentación de una obra que es de gran relevancia histórica, cultural y simbólica, que es la nueva edición de la Biblia de Ferrara, publicada originariamente en 1553. Quiero agradecer muy particularmente la presencia de los que nos acompañan en esta mesa de hoy, la académica Paloma Díaz Mas, que ha colaborado en múltiples ocasiones con el Centro Sefarad de Israel y que ha escrito sobre la Biblia de Ferrara en esta nueva edición. Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia de la Lengua y director de la Biblioteca Castro. Y también tenemos con nosotros al presidente de la Fundación, de la Biblioteca Castro, don Juan Manuel Urgoiti. Como saben ustedes, la Biblia de Ferrara es una traducción al castellano de la Biblia hebrea que fue publicada en 1553 en la ciudad italiana de Ferrara por judíos sefardíes que habían sido expulsados de España en 1492. Y además del valor religioso que tiene esta obra, es un símbolo de memoria, identidad y resistencia cultural del mundo sefardí. Es un testimonio del profundo vínculo que las comunidades judías sefardíes mantuvieron con la lengua española, incluso después de su exilio, que como saben llegó hasta nuestros tiempos, y de la extraordinaria capacidad de preservar su memoria cultural. La Biblia de Ferrara fue la primera publicación completa del Tanaj, también en lengua española, lo que permitía que los sefardíes que ya no dominaban el hebreo pudieran seguir leyendo y transmitiendo la tradición judía. Y además su valor histórico reside también en que conservó un castellano muy cercano al del siglo XV, lo que permitió dar testimonio de la continuidad lingüística sefardí en el exilio. Y se convirtió además en una obra fundamental para la diáspora sefardí y circuló ampliamente entre comunidades judías sefardíes de todo el Mediterráneo y también de Europa. Finalmente, hay que recordar que esta empresa en su día estuvo impulsada por una mujer ejemplar, doña Gracia Méndez, que fue una conocidísima empresaria y mecenas que financió esta publicación para asegurar la continuidad de la tradición cultural y religiosa sefardí y que con el compromiso que tuvo con su identidad y con su comunidad hizo posible esta obra que hoy en día es más que un libro, es ya un símbolo de la lengua, también del exilio sefardí y de la memoria del mismo. Así pues, termino agradeciendo de nuevo a la Biblioteca Castro por la magnífica iniciativa de recuperar y publicar esta obra fundamental, y a todos ustedes les doy las gracias por acompañarnos esta tarde en el Centro Sefarad de Israel y espero que disfruten la sesión. Muchas gracias. ¿Puede hacer falta micrófono o no? Sí. Bien, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por su presencia esta tarde aquí en un acto que nos tiene especialmente felices, porque empezamos publicando la Biblia de Ferrara en 1996 con 1000 volúmenes que desaparecieron muy deprisa. Repetimos el año 2004, hicimos por si acaso, porque hay también que tener cuidado con aspectos, digamos, comerciales, 500 y desaparecieron totalmente. Entonces hemos vuelto ahora en el año 2026 con 1000 volúmenes más, es decir, que es una tira de 2500 volúmenes en un libro bellísimo, pero de cierta dificultad para el lector, incluso avezado, ¿no? Y esta lleva tal camino que lo publicamos a fines de enero y ya va más de la cuarta parte en 2 meses y medio de la edición vendida. Esto me hace a mí reflexionar, porque a veces los que fueron españoles, sean de un lado, del otro, del de más allá, da igual, y de un credo o de otro, han querido a España muchísimo. Y cuando no están ya en España, siguen queriéndola. Y esta manera de comprar, que tú has hecho un estudio maravilloso, es verdad, ha tenido un éxito unánime. Esta manera de querer ver en ese bellísimo sefardí, quiere decir que querían muchísimo a España. Yo me he encontrado por todos lados. Tú como diplomático los has visto, pero por ejemplo
en el Gran Bazar en Estambul, bueno, hablan el sefardí y da gusto oírlo verdaderamente. Bueno, me he desviado un poco, quería contar en 2 palabras, que es mi papel, qué es la Biblioteca Castro. Es la actividad principal hoy día de la Fundación José Antonio de Castro, creada el año 92 y que gracias a mi gran amigo, el mecenas de la Fundación, presido desde ese año. Y el objetivo era publicar el pensamiento español de toda naturaleza y hemos publicado 200, en números redondos, 290 volúmenes. Estamos a punto de los 300 y tenemos, como dicen, tenemos tela para rato. España es tan rico en todos los dominios y a veces es tan desconocido que esta labor a nosotros nos llena de satisfacción, pero sobre todo creo que contribuye a que se conserve un patrimonio, uno de los grandes patrimonios de creación en el mundo. La verdad es que este tema que empezamos pensando que podría ser una actividad paralela o complementaria de otras, investigación científica, ayudas a distintos problemas, luego se nos fue centrando, porque es de tal riqueza, tal interés y tal obligación de hacerlo, que realmente nos tiene a todos. Por ejemplo, hemos publicado libros que no se han publicado nunca. Por ejemplo, La Grande General Historia. Empezamos ahí, en el siglo XIII, y curiosamente nunca se había publicado en España. Entonces, ni en España ni en ningún sitio del mundo. Es totalmente pionera. Y otra serie de obras que no cuento por no aburrir a ustedes. Pero, en fin, procuramos que los volúmenes estén con un buen papel, con una buena tipografía, de manera que se lea con cierta comodidad, con una tela que los conserve y, medio en broma, medio en serio, decimos que la biblioteca será para nuestros nietos y bisnietos, porque esperamos que se conserve a lo largo del tiempo. Bueno, Darío, que es el director académico, gran amigo, gran profesor y en todos los sentidos una persona excepcional, lleva ya muchos años al frente de la... Estuvo primero, muchos lo habréis conocido, tú Paloma seguro, Domingo Indurain, Chomin, nuestro querido Chomin, murió tempranamente y Darío tomó las riendas. Y nada más que darte siempre muchísimas gracias, Darío. Y a ti, Paloma, felicitarte. Yo no tenía la suerte de haberte conocido, pero cuando leí, me dijo Darío, léelo, que es una... Y Cecilia, léelo, que es una joya. Hombre, ¿cómo no lo voy a leer? Y verdaderamente es una joya, enhorabuena. Y muchísimas gracias por tu trabajo, ¿eh? Pues bueno, gracias por haberme dado la oportunidad de colaborar en esta edición. Lo que he hecho yo ha sido simplemente una introducción situando en su contexto histórico y cultural y religioso no sé cómo se dice. Entonces uso en la Biblia de Ferrara, pero realmente ha sido un honor y un placer colaborar con la Biblioteca Castro. Muy bien, pues para darle más agilidad a esta presentación, hemos acordado entre Paloma y yo una serie de preguntas para que ella la responda. Estoy seguro de que lo va a hacer estupendamente. Sí, ¿no se oye? Ah, sí, bien. No, decía que para darle agilidad a esta parte central de la presentación de hoy, Paloma Díaz Mas y yo hemos acordado una serie de preguntas que yo le voy a hacer. Son auténticas preguntas retóricas porque no hay ninguna intriga en ellas y, por supuesto, la respuesta será perfectamente ilustrativa de lo que significa esta edición, que comenzó en su primera salida, efectivamente, en la época en que nuestro recordado compañero de la Academia
España, Domingo Indurain, era el director que puso en marcha, el director académico, la colección, y que ahora, 30 años después, quisimos reavivar, visto el éxito al que el presidente de la Fundación ha hecho referencia, visto su éxito, hemos querido actualizarla con la incorporación de este prólogo de otra académica que al mismo tiempo de ser una brillantísima escritora es una filóloga especialista en el mundo sefardí. En consecuencia, yo lo primero que le quiero preguntar es por qué esta Biblia se publicó en ese año, más o menos cuando alguien en España estaba escribiendo El Lazarillo de Tormes o lo acababa de publicar, por qué esta obra de traducción muy particular de la Biblia se hizo precisamente en Ferrara y por parte de quién, quiénes son los responsables de aquel acontecimiento sin duda. Sí, la gran singularidad de la Biblia de Ferrara, para empezar, es que es la primera traducción que se imprime, la primera traducción a nuestra lengua española, como dicen ellos, que se lleva a la imprenta. Y entonces, ¿por qué se publica en Ferrara? Pues fundamentalmente porque en Ferrara, a mediados del siglo XVI, había una comunidad judía no muy grande, pero sí de cierta relevancia, que se había formado bajo el amparo de los duques de Ferrara. En esta época era Hércules II de pero ya sus antepasados, su padre y su abuelo, habían favorecido que se instalasen en Ferrara no solo judíos sefardíes expulsados, sino también conversos judaizantes que vivían en distintos lugares y que, bueno, de alguna manera casi se les invitó a instalarse en Ferrara para que activasen la vida cultural y económica de la ciudad, porque casi todos eran gentes de trato, ¿no? Es decir, comerciantes, gente que se dedicaba al comercio de tejidos, al comercio de especias con Oriente, etcétera, ¿no? Entonces, es esa iniciativa de la Casa d'Este, que eran los duques de Ferrara, las que favorece que se instalen allí una serie de personas que en principio son conversos judaizantes y que allí vuelven abiertamente al judaísmo y forman una comunidad judía. Son de origen español y portugués, es decir, no son solo castellanos, sino que son varios de ellos, por los nombres lo vemos, son portugueses. Y entonces, en ese entorno hay una comunidad judía que necesita textos. En el judaísmo es fundamental, son fundamentales los textos como base de la práctica religiosa, tanto colectiva como las lecturas en la sinagoga, como para la práctica personal. Pero se encuentran con una situación que es que son gente que realmente ha vivido o en España o en Portugal, han practicado el judaísmo en la clandestinidad, no tienen acceso a textos hebreos, no tienen ya rabinos porque no es posible formarlos, etcétera, y son gente que se siente judía, que quiere practicar el judaísmo, pero que no tiene en su mano textos, no saben ya hebreo, y para ellos es para los que se traduce esta Biblia a lengua vernácula, ¿no? Entonces es ese el contexto en el que surge, y a partir de ahí pues hay podemos hablar pues del uso que tuvo, que probablemente vamos a hablar, porque no voy a contarlo todo, pregúntame algo. Claro, dame ocasión a hacerte más preguntas, ¿no? Has mencionado que efectivamente los autores de esta traducción, al referirse a la lengua que emplean, dicen lengua española. Este es un tema que sigue en debate. Si a los académicos continuamente nos preguntan qué pasa con lengua española, con lengua castellana, cuál hay que usar, qué significado tiene. Claro, se ignora que existe un fenómeno lingüístico que es la sinonimia. Un caballo y un corcel son el mismo animal y la palabra es diferente, aunque designa al bicho. Pues bien, lo curioso aquí es que efectivamente ellos utilizan lengua española. Nuestra lengua española, nuestra lengua española. Dicen específicamente, escriben. Y esa dualidad ya está en el famoso prólogo de Nebrija,
a su gramática, el prólogo dirigido a Isabel de Castilla, donde él también unas veces dice lengua española y otras veces lengua castellana. Pero mi pregunta de filólogo inculto es la siguiente: ¿qué idioma es realmente el que están utilizando? O mejor dicho, ¿qué estado de idioma es el que se refleja, lo cual tiene muchísimo interés, aparte del contenido, para los lingüistas y para los filólogos? Es interesante porque una cosa que se ve muy clara en el prólogo que lleva la Biblia de Ferrara, que está hecha por uno de los editores, aunque no está firmado, es que dice muy expresamente que esa no era la misma lengua que hablaban los destinatarios de este libro. O sea, dice que a algunos les parecerá la lengua o el lenguaje bárbaro y extraño y muy distinto del polido que ahora se usa. Es decir, estos que imprimieron y leyeron esta Biblia no hablaban como habla la Biblia. ¿Por qué? Pues para empezar, porque la Biblia es una traducción literal insisten mucho en que es de la verdad hebraica y es una traducción literal del hebreo, según un sistema de traducción que se había desarrollado ya desde la Edad Media en el ámbito, por ejemplo, de Castilla, y que consiste en traducir literalmente del hebreo a la lengua vernácula. Eso quiere decir, y además eso parece ser que tiene su origen en una práctica didáctica, que es que en las escuelas judías y en las yeshivot, incluso en las escuelas rabínicas, se enseñaba a los alumnos a traducir de viva voz la Biblia. Entonces se cogían la Biblia en hebreo y tenían que irla traduciendo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que les salía una traducción calco. Iban traduciendo palabra por palabra, una palabra hebrea por una palabra castellana, en el mismo orden, con una serie de calcos incluso morfológicos. Si allí había un plural, lo traducían por un plural, con un orden de la frase que no es el habitual. Y además, como no sabemos realmente, porque dice que quién hizo esta traducción, dice que grandes letrados y tal, pero no da los nombres, pero se ve clarísimamente que se están basando también en toda una tradición de traducciones bíblicas medievales, que se habían difundido manuscritas. Entonces, realmente el lenguaje de la Biblia de Ferrara es como más arcaico que el castellano del siglo XVI, como más medieval, y al mismo tiempo es una lengua calco casi del hebreo. Luego, si acaso, si nos da tiempo, leeremos algún trocito que se verá un poco cómo son palabras castellanas, pero la sintaxis, el orden de la frase y todo eso va siguiendo ese original hebreo. Y además el autor del prólogo lo defiende mucho, diciendo que le parecerá bárbaro y extraño, pero tiene como la dignidad que tiene el hebreo y que la frasis del hebreo es elegante y por tanto le da esa forma de traducir tan literal, le da una elegancia al discurso, ¿no? Entonces entra dentro de toda una tradición que el prólogo de Moshe Lazar, que el editor de la Biblia, insistía mucho en esas técnicas de traducción de la Biblia, de traducciones literales de la Biblia que se desarrollan durante toda la Edad Media, ¿no? Entonces, esto se encuadra en esa tradición medieval, pero ya está hecho por gentes del Renacimiento, en definitivas cuentas, por intelectuales del Renacimiento. Sí, además la época en que se produce esta traducción es muy interesante desde el punto de vista de la historia del español, porque se está produciendo la transición entre lo que conocemos como el castellano alfonsí, y ahí el trabajo que ha hecho la Fundación Castro publicando una novedad absoluta, la General Historia de Alfonso X Sabio, pues nos ilustra de lo que era ese castellano medieval que empieza a transicionar a las formas de lo que es el castellano moderno o el español moderno, incluso con alteraciones fonológicas, fonéticas realmente muy importantes. Entonces, este es el contexto también en el que se produce esta traducción, 1553, en cuando están transicionando, palabra que hoy en día está muy de moda,
una lengua a otra lengua, ¿no? Sí, de hecho, las grafías que aparecen aquí, la Biblia esta se publicó en caracteres latinos, no en aljamía, no en caracteres hebreos, como se publican muchas cosas de los sefardíes de Turquía y de los Balcanes. Esto es en caracteres latinos, en letra gótica, es decir, y sin embargo las grafías son como más medievalizantes, reflejan un estado de la lengua un poco más medieval que lo que debía de ser lo que hablaban estos señores en el siglo XVI. Y teniendo en cuenta que además entre medias había entre los que participaron, algunos eran de origen castellano, pero otros eran portugueses, ¿no? Entonces ahí hay una lengua que no obstante se encuadra más bien en una tradición medieval, aunque se publique ya en el siglo XVI, ¿no? ¿Qué nombres hay detrás de este ingente trabajo? Aparte de la palabra de Dios, claro está. Me refiero a los que han hecho la traducción. ¿Qué sabemos de ellos? Pues sabemos sobre quién es quién, la Biblia dice poco. Es decir, encontramos una serie de nombres. Para empezar, de esta Biblia se hizo una sola edición, pero como con dos tiradas distintas de ejemplares diferentes. Unos llevan una dedicatoria al duque de Ferrara, Hércules II d'Este, y firman Jerónimo Vargas y Duarte Pinel, sus criados de su señoría, y luego hay otros ejemplares que llevan una dedicatoria a Gracia Nassí, que es esta mujer, una mujer ya nacida en Portugal en el exilio, pero que era descendiente de judíos aragoneses expulsados, que se refugiaron en Portugal, y luego cuando don Manuel I de Portugal se casó con una hija de los reyes católicos, obligó a todos los judíos de Portugal a convertirse, y entonces ahí se creó como un ámbito de judíos conversos que seguían practicando el judaísmo a escondidas en el ámbito familiar. Entonces no había Inquisición todavía en Portugal y hubo pues como 40 años de esa situación. Entonces, una de estas grandes figuras de ese ámbito de conversos portugueses fue esta Gracia Nassí o Gracia Mendes. Gracia Nassí es su nombre hebreo, que sería, Gracia sería una traducción aproximada de Haná, y Nassí significa príncipe en hebreo. Entre los cristianos se llamaba Beatriz Méndez, porque estos conversos tenían muchas veces un doble nombre, uno para manejarse entre cristianos y otro su nombre judío. Y entonces esta fue una mujer que por circunstancias familiares se casó con un mercader, importador de especias de Oriente, que era tío suyo, por cierto, que se murió pronto y se quedó viuda y siguió llevando los negocios de importación y exportación y de oficinas bancarias en buena parte de Europa. Entonces es una mujer empresaria del siglo XVI. Y a esta Gracia Méndez hay algunos ejemplares que le llevan una dedicatoria, y ahí los dos que firman son John Tov Atías y Abraham Usque. Bueno, parece que John Tov Atías y Jerónimo Vargas son el mismo y que Abraham Usque y Duarte Pinel son el mismo. Es decir, es el nombre o el nombre cristiano o el nombre judío de cada uno de ellos. De esos, sabemos que Abraham Usque o Duarte Pinel, portugués, era un impresor que había actuado en Lisboa, había publicado cosas en Lisboa, luego publica en Ferrara libros en hebreo, libros en lengua vernácula, en nuestro español, entre ellos la obra más ambiciosa, la Biblia de Ferrara. Y el otro, Jerónimo Vargas o John Tov Atías, parece ser que era un empresario, comerciante de tejidos que debió de financiar la impresión. Entonces ahí hay 4 nombres que se han podido los investigadores averiguar más o menos cuál es su papel. Lo que no sabemos, por ejemplo, es quién hizo realmente la traducción. Dice que muy grandes letrados, muy sabios letrados, pero no nos suelta ni un nombre, ¿no? Entonces sí que nos dan esos nombres la pauta de un noble cristiano que protege a los judíos, una empresaria sefardí
de origen portugués que se asienta en distintos lugares y pasa unos años en Ferrara y luego acabó viviendo en el Imperio Otomano, en Constantinopla, y un portugués y un castellano, conversos judaizantes que vuelven al judaísmo y que toman estas iniciativas para prestar un servicio a sus correligionarios, que es el de poner en sus manos los libros que necesitan para practicar su religión. Y esa es la historia más o menos que sabemos. Luego hay otras muchas cosas que no sabemos. Por cierto, hubo dos tiradas, por así decirlo, de la primera edición, que eran muy peculiares, no solo por el nombre con que firmaban los responsables editoriales y la persona a la que se dedicaba a cada una de esas tiradas, sino también incluso creo por la propia textura del papel en que se habían impreso. ¿Nos puedes explicar algo acerca de esto y también hablarnos de, en fin, este frontispicio tan historiado que el libro llevaba, ¿no? Sí, es bueno, se hicieron, parece que varias tiradas en distinto papel, aparte de lo que hay unos ejemplares que llevan una dedicatoria y otra, y hay algunas páginas que hay pequeñas diferencias, pero todo es la misma edición. Hay que pensar que la edición en el siglo XVI era mucho más artesanal, no era tan automatizada. Ahora le das a un botón y ya sale toda la tirada, pero en esa época pues era bastante fácil modificar cosas sobre la marcha según se iba imprimiendo. Pero aparte de eso es que hay como hay sobre todo dos familias, unas Biblias en gran formato y otras en tamaño folio, pero más pequeño, y luego hay unos pocos ejemplares que debían ser para el duque de Ferrara, Gracia Nassí y 4 más, que encima están en un papel especial que se llama papel cerúleo, que es un papel de color azulado, que por lo visto era carísimo, y entonces hay, digamos, como 3 tandas, de 3 emisiones, ¿no? Las de papel más grande y carísimo, papel más grande pero menos caro, y las de más pequeñas, pero aún así es un libro folio, en tamaño folio. Lo que nos llama la atención ahí es la portada, que tiene esto que vemos aquí, que es es la típica, es un grabado expresamente hecho para esta Biblia, que no se había utilizado antes y no se volvió a utilizar nunca más, porque entre los impresores era muy fácil, muy frecuente reaprovechar grabados, pero que sepamos, no se reaprovechó, y representa una imagen que en esta época tiene que llevar un sentido moral, tiene que tener una lectura moral. Es un barco en mitad de la tormenta, ahí hay esas cabecitas que soplan, son vientos contrarios, o sea que el barco está zarandeado por vientos contrarios, esa especie de angelotes que soplan desde arriba, el mar está embravecido porque está lleno de olas, y además el palo mayor del barco está roto, y en mitad de todo eso, en cambio, el barco con las velas llenas de viento va avanzando, ¿no? Y hay un detalle que es esperanzador, y es que en el agua esos bichitos que se ven son delfines, que se consideraban entre los marineros animales de buen augurio, porque se creía que guiaban a los barcos hasta el lugar seguro. Entonces, claro, eso tiene una lectura moral, es el retrato de esa comunidad en la que se produjo la Biblia. Casi todos eran gente, lo que se llamaba agentes de trato, es decir, comerciantes. Hay que pensar que muchos eran de origen portugués, y es un momento en que el comercio internacional y la navegación portuguesa se extiende prácticamente por todo el mundo, y se navega a Oriente para traer productos de Oriente, etc. Y entonces muchos de ellos eran gente dedicada a eso, que se jugaba literalmente la vida en el mar. Pero al mismo tiempo eso tiene una lectura metafórica, es todas las zozobras, todas las adversidades que ha pasado esa comunidad, el tener que mantener el judaísmo escondidas, las persecuciones inquisitoriales, los distintos ataques y persecuciones están representadas en ese barco, que pese a todo, pese a tener el palo mayor roto, pese a estar en mitad de la tormenta, sigue navegando, ¿no? Entonces es un poco la metáfora de
pese a todas las dificultades seguimos adelante. Y esa es la lectura que tenemos que hacer de esa grabado, al parecer enigmático, pero que realmente tiene un sentido y sin duda era entendido por sus destinatarios, ¿no? Sí, la doble condición de Paloma, de escritora, de creación y de académica, se ha mostrado en la utilización de la palabra cerúleo con el significado auténtico que tiene, que es un color azul vinculado al mar, cuando muchos hemos utilizado cerúleo equivocadamente como si viniera de cera, y es mentira, viene precisamente del azul del mar. Bien, entonces, la pregunta es, ¿podríamos concretar más la comunidad de destinatarios inmediatos de la obra en la tirada, en las diferentes tiradas que se hicieron de ella, en el siguiente sentido? Por una parte estaría la comunidad más inmediata en el entorno de Ferrara, pero a partir de ahí el libro navegó por Europa y también llegó en algún modo a la península ibérica. Sí, vamos a ver, el libro de Ferrara solo se hizo una edición y no sabemos qué tirada tuvo. Parece ser que además, por la forma como está dividido el Pentateuco, pudo tener un uso como lectura en la sinagoga, porque para leer la Torá en la sinagoga se divide en fragmentos que se llaman parashiot, el singular es parashá, y aquí en los 5 primeros libros de la Biblia de vez en cuando encontramos un epígrafe, parashá tal, parashá y un número. Entonces eso significa que eso se usó en la sinagoga. O sea que, digamos que para los sefardíes de Ferrara, eso no solo tuvo un uso como lectura, sino un uso litúrgico. No sabemos si para leerlo en lengua vernácula en la sinagoga o para seguir la lectura en hebreo con una traducción delante, pero eso tampoco lo sabemos mucho, pero en cualquier caso ahí hay una función religiosa muy concreta. Y luego lo que pasa es que tuvo bastante fortuna porque se reeditó varias veces en el siglo XVII en Ámsterdam. En Ámsterdam había una comunidad judía que era de un origen sefardí, de un origen parecido al de la de Ferrara, es decir, eran conversos refugiados allí, que muchos eran comerciantes que tolerados más que protegidos allí por las autoridades locales, vuelven al judaísmo y llegan a construir una magnífica sinagoga que todavía hoy, si han visitado Ámsterdam, se puede visitar la sinagoga aquella magnífica, que es el estado actual, es sobre todo el siglo XVIII, casi todo lo que se conserva, pero vamos, fue una comunidad importante. Y allí también había una imprenta judía importante, tanto de libros en hebreo como de libros en lengua vernácula, y se reeditó varias veces la Biblia de Ferrara. No ya con la magnificencia que en Ferrara son libros más pequeños, más tipo tamaño en cuarto y tal, pero se reeditó varias veces. Y luego también, y eso en el estudio que hace el profesor Moshe Lazar se ve muy bien, la traducción de la Biblia de Ferrara ha influido en las traducciones posteriores al castellano de la Biblia. Concretamente, las primeras en el siglo XVI, hechas por protestantes españoles, la más famosa es la de Casiodoro de Reina, la llamada Biblia del Oso, que se publicó en Basilea, si no me equivoco, en el siglo XVI, un poco más... pues eso, claro, 15 años después. Se inspira mucho en algunos pasajes en la traducción de Ferrara, pero es que luego todo eso ha ido influyendo incluso en las traducciones modernas de la Biblia. Es decir, de alguna manera Ferrara crea o impulsa a través de la imprenta una forma de traducir la Biblia al castellano que perdura de alguna manera todavía en las traducciones modernas al castellano, ¿no? Entonces es una larga vida, más o menos indirecta, pero y de hecho esto pues en bibliotecas españolas se conservan ejemplares de la Biblia de Ferrara.
pero eran sobre todo bueno, ejemplares casi de bibliófilo, ¿no? de gente muy culta, y libros como raros, es decir, no circuló por España a nivel así general de lectores en general. Claro, porque además estamos hablando de una época en donde, aparte de las discrepancias doctrinales con el judaísmo, el catolicismo se enfrenta con la Reforma protestante. Claro. Es la época del Concilio de Trento y una de las prescripciones emanadas de Trento es la prohibición de la lectura directa de la Biblia por parte de los fieles, que necesitaban tener una autorización de la autoridad eclesiástica para poder acceder a la lectura directa. Entonces, claro, es muy significativo que las Biblias en castellano o en español de las que estamos hablando fueron hechas bien por judíos o bien por protestantes, ¿no? Y publicadas fuera de España, claro. Publicadas fuera de España. Es que fundamentalmente el Concilio de Trento también una de las cosas que establece, y de ahí deriva la prohibición, es que para los católicos el texto canónico de la Biblia es la traducción al latín de San Jerónimo, la llamada Vulgata. Claro, eso quiere decir que la mayor parte de es un filtro más que antijudío, antiprotestante, en efecto, porque quiere decir que la generalidad de la gente que no sabía muy bien latín necesitaba la mediación de alguien, un sacerdote, para leer y explicarles la Biblia. Entonces, y de hecho, por ejemplo, hay biblistas españoles que son perseguidos por la Inquisición. El propio Fray Luis de León estuvo encarcelado en las cárceles de la Inquisición y estuvo procesado por haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, quiero decir que la traducción de Biblias, incluso hay textos más o menos de moral o de ascética que son prohibidos por la Inquisición porque contienen una traducción de un texto bíblico, ¿no? Concretamente hay un texto que es el Laudifilia, que es un salmo, y que hay un libro que se prohíbe porque tiene una traducción de ese texto, y es una traducción y comentario de ese texto. Es decir, que por España no circulaban, no podían circular traducciones de la Biblia mientras existió la Inquisición, que fue mucho tiempo. Y realmente eso, en efecto, viene sobre todo para luchar contra el protestantismo, uno de cuyos elementos fundamentales era la lectura directa de la Biblia por parte de los fieles, ¿no? Sí, todo esto es muy interesante. Yo recuerdo, a propósito de lo que Paloma nos está diciendo, que Elio Antonio de Nebrija, que estuvo muy vinculado con la Universidad de Alcalá y con el cardenal Cisneros, acabó apartándose del trabajo de la Biblia políglota porque él denunció que se estaban produciendo corruptelas en la traducción debido a errores en el paso del hebreo al latín. Y concretamente hay uno muy curioso que creo que a mí desde niño siempre me obsesionó, aquella designación bíblica de que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello entre por el ojo de una aguja. Yo, francamente, en mi infancia era incapaz de pensar cómo se podía entender aquello. Y eso Nebrija lo denunció y le causó problemas porque todo viene de una deficiente traducción de la palabra que se traduce como camello y que realmente significaba bramante o cabo. Es más lógico que un cabo no entre por el ojo de una aguja a que no entre un camello. En relación a esto, la Biblia se cita fundamentalmente a través de versículos, pero esta Biblia no está todavía puesta en versículos, distribuido el texto en versículos, ¿no?
Claro, porque sigue un poco la ordenación de la Biblia hebrea realmente, y por ejemplo la división en parashiot, en fragmentos que se leen en la sinagoga. Entonces es un tipo de traducción distinta porque está siguiendo muy literalmente el original hebreo. Entonces, de alguna manera, la organización de la Biblia cristiana es un poco distinta de la Biblia hebrea. Incluso hay libros, por ejemplo, que pertenecen a la Biblia hebrea y no están en la Biblia cristiana, y al revés, ¿eh? O sea, hay libros que son extracanónicos. Pues, por ejemplo, el libro de Ruth, que está en la Biblia cristiana, se considera extracanónico en la Biblia hebrea. Entonces, si algunos fragmentos, no es exactamente, ni la organización tampoco por grupos de los libros de la Biblia es igual en la Biblia hebrea y en la Biblia cristiana. En la Biblia hebrea se considera primero lo que es la Torá, los 5 primeros libros, lo que nosotros llamamos Pentateuco, y luego hay otros 2 grupos que son Neviim y Ketubim, es decir, profetas y escritos, así en general. Es decir, es una división en 3 grupos de libros. No hay la misma división que hacemos nosotros, pues en libros históricos, en libros... es una organización distinta, de hecho. ¿Nos podrías aclarar cómo en este texto la palabra verdad significa la referencia al propio texto? Bueno, porque es verdad que dicen traducido literalmente de la verdad hebraica. Insiste varias veces en el prólogo de la verdad hebraica. Claro, la verdad hebraica es porque el texto de la Biblia es el texto revelado por Dios, por tanto es el texto verdadero, y eso excluye un poco otras versiones, otras interpretaciones. Lo que está insistiendo mucho es en que está traducido del hebreo, de lo auténtico, diríamos de lo auténtico, no una traducción hecha a partir de otra lengua, ¿no? Entonces es la idea de la verdad es la idea de verdad revelada, pero también de autenticidad, del texto auténtico, ¿no? ¿Y hasta qué punto, y de esto se ha hablado mucho, esta Biblia de Ferrara tuvo una considerable influencia en esa otra Biblia que está muy, muy bien considerada, incluso por la textura de su prosa, que es la Biblia del Oso, que nace en un contexto de protestantes, ¿no? Sí, bueno, porque parece ser que no es que se partiera, eso lo explica muy bien el profesor Lazar, incluso comparando algunos pasajes. Parece ser que Casiodoro de Reina, que es el autor el traductor de la Biblia, la llamada Biblia del Oso, porque tiene un grabado que tiene un oso comiendo miel, ¿no? Como símbolo de lo que es ese alimento espiritual que es la Biblia, pues parece ser que tuvo en cuenta la Biblia de Ferrara para su traducción, Entonces, esa es un poco la idea, ese es el motivo. Nos has prometido leer algunos fragmentos y yo creo que debemos aprovechar los últimos minutos para no sobrepasar la hora razonable, precisamente escuchándote. Bueno, voy a hacer lo que pueda, porque leer esto no es fácil. Para empezar, suscita bastantes problemas cómo leer estas grafías, porque claro, lo leemos como suponemos que era la lengua en el siglo XVI, lo leemos un poco a la medieval, lo leemos un poco a la sefardí, como los textos de la diáspora sefardí. Entonces, bueno, voy a leer un fragmento que yo creo que todos conocemos, que es el del pecado original. Que eso es, porque claro, si leo otro fragmento a lo mejor es más difícil de identificar, pero esto es una historia que nos sabemos todos y que, puede verse un poco cómo suena esto.
Y encomendó a Adonai Dios sobre el hombre por decir: de todo árbol de huerto comerás, y de árbol del saber bien y mal no comerás de él, que en día de tu comer de él morirás. Y dijo Adonai Dios: no bueno ser el hombre a sus solas, haré a él ayuda como encuentra él. Y crió Adonai Dios de la tierra todo animal del campo y a toda ave de los cielos, y trujo el hombre por ver qué llamaría a él, y todo lo que llamaba a él el hombre, alma viva, el su nombre. Y llamó el hombre nombres a toda cuatropea, y a ave de los cielos, y a todo animal del campo, y al hombre no halló ayuda como encuentra él. Y echó Adonai Dios adormidura sobre el hombre, y adormecióse, y tomó una de sus costillas, y cerró carne en su lugar. Y fraguó Adonai Dios en la costilla que tomó del hombre por mujer, y trújola al hombre. Y dijo el hombre: esta la ves, hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta será llamada mujer, que de varón fue tomada esta. Por tanto, dejará varón a su padre y a su madre, y apegarse a con su mujer, y serán por carne una. Y eran ambos ellos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y el culebro era artero más de todo animal del campo que hizo Adonai Dios, y dijo a la mujer: cuanto más que dijo el Dios, no comades de todo árbol del huerto. Y dijo la mujer al culebro: de fruto de árbol del huerto comeremos, y de fruto del árbol que entre el huerto dijo el Dios, no comades de él, y no toquedes en él, por cuanto moriredes. Y dijo el culebro a la mujer: no moriredes, que sabe el Dios que en día de vuestro comer de él, y abrirse han vuestros ojos, y seredes como ángeles sabientes bien y mal. Y vido la mujer que bueno el árbol para comer, y que deseo él para los ojos, y codiciado el árbol para entender, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido con ella y comió. Y abriéronse hoyos de ambos ellos, y supieron que desnudos ellos, y cosieron olla de higuera, y hicieron para ellos cinturas. Y oyeron la voz de Adonai Dios andando en el huerto a aire del día, y escondióse el hombre y su mujer delante de Adonai Dios entre árbol del huerto. Y llamó a Adonai Dios al hombre y dijo a él: ¿Adó tú? Y dijo: a tu voz oí en el huerto y temí, que desnudo yo, y escondíme. Y dijo: ¿quién denunció a ti que desnudo tú? Si árbol que te encomendé por no comer de él comiste. Y dijo el hombre: la mujer que diste conmigo, ella dio a mí del árbol y comí. Y dijo Adonai Dios a la mujer: ¿qué esto hiciste? Y dijo la mujer: el culebro me zamballó y comí. Y dijo Adonai Dios al culebro: ¿qué hiciste esto? Maldito tú más de toda la cuatropea y más de todo animal del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tus vidas. Y malquerencia porné entre ti y entre la mujer, y entre su semen y entre tu semen. Él te herirá cabeza y tú le herirás calcañar. A la mujer dijo: muchiguaré tu dolor y tu encinamiento. Con dolor parirás hijos, y a tu marido tu deseo, y él podestará en ti. Y al hombre dijo: porque oíste a voz de mujer y comiste del árbol que te encomendé por decir, no comas de él, maldita la tierra por ti. Con dolor la comerás todos los días de tus vidas, y espino y cardo hermollecerán a ti, y comerás hierba del campo. Con sudor de tus narices comerás pan, hasta tu tornar a la tierra, que de ella fueste tomado, que polvo tú y a polvo tornarás. Bueno, esto es, como ven, es un lenguaje maravilloso, porque es hebreo, todas esas construcciones, tomarás, el Dios andán, que es una traducción, un literal de un participio activo, que es el equivalente, en hebreo no hay tiempo presente, hay un participio, yo comiente, por ejemplo, ¿no? Yo andante, y el yo andán, es decir, son esos calcos incluso morfológicos, el orden de las palabras, faltan verbos ser, porque en hebreo no hay
ese verbo ser en el texto hebreo, bueno, pero se entiende. Se entiende también porque es un pasaje que todos conocemos y suena maravillosamente, o por lo menos a mí me lo parece. Y esta es la idea. No sé si hay alguna pregunta rápida. Bueno. Yo quería dar las gracias a todos, especialmente a vosotros, pero al Centro Israel Sefarad, a todos los que han trabajado en este acto y trabajan en él, sobre todo a su director general, José Tobar, que hemos sido también recibidos y hemos pasado un rato tan agradable que si hay que personificar, te lo personificamos en ti. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo tengo que señalar una cosa muy importante que no se ha dicho. Que la Biblia de Ferrara esté en la Biblioteca Castro significa que se le da el carácter de clásico de la literatura española a una obra sefardí y a esta obra, porque esto es una colección de clásicos de la literatura española, donde hay obras de Calderón y el Cantar de Miocid y la General Historia y un montón, y Berceo, etcétera, y Galdós, o sea, y junto a ellos está la Biblia de Ferrara. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición, ha sido muy instructiva. Mi pregunta es si se conservan actualmente ejemplares de esas tiradas iniciales y en qué lugares se encuentran. Sí, bueno, en España creo que hay como 13 ejemplares de la Biblia de Ferrara, pero no estoy segura exactamente de si todos son, si en ese cómputo están también las reediciones de Ámsterdam. Por ejemplo, para esta edición, Moshe Lazar utilizó un ejemplar de estos de papel cerúleo, grande y hermoso, que se conserva en una universidad norteamericana, en la biblioteca de una universidad norteamericana, no me acuerdo si es de Chicago o ahora mismo no me acuerdo bien. Y no hay, o sea, de los ejemplares de estos maravillosos hay pocos ejemplares. De los ejemplares de la más normalitos, en papel más normal, y no tan grande, etcétera, pues hay más. Y lo que sí que hay con cierta abundancia son de las reediciones de Ámsterdam. En la Real Academia Española, en la biblioteca, hay una edición de Ámsterdam, una reedición de Ámsterdam del siglo XVII. Pero vamos, las grandes, buenas y en papel estupendo son rarísimas, son tesoros, incluso alguno yo creo que está en alguna colección particular que no sabemos cuál es. Porque claro, los bibliófilos de esas cosas son bastante celosos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más rápida o... Sí, sí, Esther, perdona. A mí me resulta interesante porque que la elección de la lengua, porque yo no sé la relación con el portugués, por ejemplo, y cómo lo leerían también el portugués, pero al decir la lengua nuestra se vinculan profundamente ya con el español. Y entonces no sé si además de querer que pueda ser leído por aquellos que no hablaban hebreo, cosa que sería momentáneamente porque la voluntad era pasar al hebreo y en las sinagogas, claro, entonces también no sé si hay detrás una intención de manifestar precisamente esa lengua nuestra y esa reivindicación que es traerlo de nuevo como algo, dejarlo fijado para la historia también. No sé si hay detrás, puede haber también esa propia intención de Gracia Méndez, que por otro lado luchó mucho por las comunidades sefardíes, incluso creó una
colonia en Israel, en Tiberíades. Con respecto al tema del español y el portugués, es que casi todos estos judíos conversos portugueses sabían perfectamente español. Hay que pensar que, por ejemplo, Gracia Méndez, su padre era aragonés. O sea, y su madre también, eran expulsados de Aragón. Y entonces, y luego también en el siglo XVI la lengua española tenía un prestigio internacional que la convertía, eso sale mucho en el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, ¿no? Que es un diálogo entre dos españoles y dos italianos, que uno sabe muy bien, uno de los italianos sabe muy bien español y otro lo está aprendiendo, ¿no? Es decir, y de hecho yo creo que estos usaban de una forma bastante indistinta el castellano y el portugués. La traducción tiene, parece, muchos lusismos, y si algo remite es a una tradición de traducciones de Biblias medievales castellanas, más bien. Entonces, por ese lado, además hay que tener en cuenta que casi por esta época, solo unos años después, es cuando la llamada monarquía dual, es decir, que bajo la corona de Felipe II se unen España y Portugal, ¿no? Entonces, bueno, hay, por ejemplo, en esta misma época del siglo XVI y en el XVII, autores portugueses que escriben en castellano y en portugués. Por ejemplo, Gil Vicente, por ejemplo, o autores teatrales, Camões. Claro, o sea que realmente ese dominio del castellano por parte de los portugueses era bastante común a las alturas del siglo XVI y XVII. O sea que ahí no había tanta diferencia. Y luego la otra pregunta, me habías hablado de sí que hasta qué punto es una reivindicación de alguna manera de identidad. Sí, lo cierto es que es posible que haya algo de eso, de esa identidad distinta de los sefardíes con respecto a judíos de otros orígenes. Y es verdad también lo que has dicho, que estas comunidades judías, las que pervivieron, formadas por conversos, a lo que tendieron es a acomodarse cada vez más al judaísmo normativo, y de hecho es un fenómeno bastante frecuente en Ferrara. No sé si se llegó a hacer, pero por ejemplo en Ámsterdam era importar, o en Hamburgo, importar rabinos, es decir, contratar rabinos o del Imperio Otomano o de Marruecos que eran de origen sefardí y que, como eran rabinos, sabían hebreo, etcétera, para que hicieran de guías espirituales de la comunidad. Y claro, estaban capacitados ya para dirigir el culto en hebreo, para enseñar hebreo, para enseñar el judaísmo normativo, cuyas normas se habían perdido mucho entre estos conversos, que claro, habían tenido que practicar el judaísmo a escondidas en su casa, y había cosas que no habían podido hacer, y una de ellas, por ejemplo, la circuncisión. En la comunidad de Ámsterdam, por ejemplo, hay al principio de formarse la comunidad un debate sobre si realmente para ser judío hay que circuncidarse, tienen que circuncidarse los varones, pero es que en España o en Portugal no se podía hacer la circuncisión porque era dejar una marca física que era facilísimo de reconocer por la Inquisición. O sea, entonces, claro, eso no se podía hacer, y es una práctica que se abandona y se recupera luego cuando se constituyen esas comunidades judías, y luego como eso hay otras muchas cosas, ¿no? Entonces sí que es cierto que tienden, digamos, es un periodo de transición entre el criptojudaísmo y la incorporación a un judaísmo normativo. Sí. Ya es. Permiso. Buenas tardes y muchas gracias. La verdad es que las veces que he leído el prólogo del Evangelio de Ferrara, la primera vez me sorprendió muchísimo. Las siguientes veces lo leo y casi tengo que derramar alguna lágrima, porque me sorprendió y me conmovió el cariño con el que los traductores se refieren a España, un país del que acababan de ser expulsados, pero
Claro, yo pensé que me iba a encontrar personas dolidas, rencorosas, con ánimo de revancha, pero me conmueve que demuestran un afecto, un cariño en cada palabra, en cada expresión, al hablar de nuestra lengua, de nuestro país, que aparte de eso, mi pregunta sería cuál era el estado de ánimo de la comunidad, por ejemplo, en Ferrara o en general de los judíos de la diáspora en esa época. Tratar de reconstruir el estado de ánimo que tenía la gente en el siglo XVI es un poco complicado, pero sí que es cierto, hay una serie de cosas que, por ejemplo, cuando se produjo la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos, hubo por lo menos una generación de expulsos que pensaban que la orden de expulsión se iba a revocar y que iban a poder, y que había una cierta esperanza mesiánica de retorno, ¿no? Y eso con el paso del tiempo se vio que no era así, que todo lo contrario, que la Inquisición cada vez adquiría más poder y cada vez era más difícil. Porque además no solo perseguía a los conversos, sino a los propios cristianos que se apartaban lo más mínimo de la ortodoxia, ¿no? O sea que, y bueno, es que claro, lo del amor por la lengua tal, es que era la suya. Es que realmente ellos se sienten portugueses y se sienten españoles, que pueden estar viviendo por las circunstancias que sean en los países que sean, pero realmente tienen un sentido muy claro de cuál es su origen y de cuál es su lengua. Entonces no es, digamos, no es una remisión a algo lejano, sino algo que han vivido muy directamente y muy de cerca. Y no era solo que habían sido expulsados, es peor, es que estos encima no es que habían sido expulsados, es que habían sido expulsados sus padres, pero estos habían sido perseguidos por la Inquisición, que es peor. Que es peor casi, ¿no? Es decir, eran gente en realidad huida de España y de Portugal. Y bueno, yo creo que con esto ya casi lo podemos dar por terminado. Pues muchas gracias a todos por venir.